En esta oportunidad vamos a sustentar nuestro ensayo con el tema tratado, el talento y su relación con la sabiduría en el ser humano, lo cual los integrantes están conformados por Santa Cruz Espinal Ingrid y el quien les habla, Yucra López Jorge Luis, y la encargada de este curso es la profesora Gisela Delgado de Vita. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña interrogante. ¿El talento se nace o se desarrolla? Al final de este ensayo le daremos la respuesta. Bueno, en la introducción, cada humano nace con un talento. El ser humano, que es lo más valioso que puede tener una persona. Es algo llamativo, apasionado. Ante todo, esto se ha planteado una interrogante. ¿Por qué algunas personas conocen el talento y no lo desarrollan? Bueno, es importante, hacemos una exhortación, es importante reconocer el talento, que es algo muy apreciado en la vida de la persona, ¿no? Lo cual tiene que desarrollarlo conforme a los años, mediante las características de qué, de formación, con la finalidad de tener un buen potencial de talento correspondido y que la persona llegue al éxito, ¿no? Siguiente. Bueno, eh, en este ensayo se han implementado dos argumentos, lo cual el primer argumento consiste en las sensaciones y emociones del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el hombre, el ser humano, al momento de nacer, tendrá la impresión de preguntarse qué es el talento, qué lo lleva dentro de él, qué es lo que le apasiona, le gusta, le atrae, y al momento de descubrirlo tendrá mucha pasión, ¿no? Por desarrollarlo y lo ir demostrando al mundo que el talento que tuvo lo fue desenvolviendo de una manera muy extraordinaria, llevando a los objetivos, a los resultados buenos, que es el éxito. Vamos a hablar acerca de los respaldos de este argumento. El primer respaldo es descubrirse a sí mismo. Acerca de esta cita, Sócrates siguió el consejo. Por lo tanto, Sócrates, que practicaba el conócete a ti mismo, también lo enseñaba a los demás. Una persona que en el sentido griego se conoce a sí misma es alguien capaz de gobernarse a sí mismo, de poner el pensamiento en el puesto de mando de su vida. Una persona reflexiva puede llegar a ser más equilibrada, más moderada y por tanto mejor ciudadano. Bueno, acerca de esta cita, bueno, Sócrates comenzó a llevar esta actividad, ¿no? Eh, con la finalidad de instruir a las personas, ¿no? Mencionándolas que una persona que no se conoce a sí mismo, que podrá conocer a otra persona, tendrá un pensamiento hacia el futuro, yo creo que no, concuerdo con lo descrito, ya que como afirma Sócrates, para poder saber qué talento llevas dentro de ti, es el primer paso, tiene que conocerse a sí mismo, que es una pieza muy fundamental, ¿no? Para que luego ese talento lo lleve a una estimulación, que hablaremos después al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, como la segunda citación es, según Coelho F. 2020, afirma que conócete a ti mismo. Es una frase que se refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano. Conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento y de hacerse mejor persona y adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza y limitaciones, pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es. Acerca de esta cita, es importante, es fundamental, es una pieza muy importante, ¿no? Eh, Menciona que tienes que ser una mejor persona contigo misma y con la naturaleza. El autoconocimiento es muy valioso que tiene que tener el hombre. Además, es una obligación que tiene que tener en cuenta, ¿no? Para poder reconocer
los conocimientos que destacan. Mm, Como la tercera cita tenemos eh, del autor García, en el año 2020, afirmó que una persona se comporta en sus relaciones con los demás de una forma segura y decidida, porque se siente así segura de sí misma. Este sentimiento y percepción de seguridad le surge porque previamente ha pensado de sí misma que es una persona segura, y esta creencia hace que se despierte dentro de ella unos sentimientos que le llevan a un comportamiento seguro. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el ser humano, al momento de conocerse a sí mismo, tendrá la capacidad de poder tener una seguridad, permitiendo desarrollar el talento y llegando al buen camino que viene a ser el éxito. La persona, al momento de conocerse, tendrá la capacidad de saber quién es en la realidad y poder desarrollar los logros hacia el futuro, ¿no? Bueno, el ser humano tiene que tener la aptitud de saber cómo es la persona dentro de ella, ¿no? Y tendrá el camino fácil de escoger a lo que le apasione, ¿no? Una persona que no se conoce a sí misma podrá tomar un camino, no creo. La persona se sentiría indecisa, por lo cual esta frase, conócete a sí mismo, es una frase muy fundamental que todo el ser humano debe llevar dentro de él. Bueno, seguimos con el respaldo 1.2 del primer argumento, que viene a ser la práctica y entrenamiento. Para Corbin J. señala que durante su vida Aristóteles pronunció multitud de frases célebres que han quedado para el recuerdo de la historia. Bueno, acerca de lo que habla Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza que puede aplicar los conocimientos mediante la práctica, ¿no? Dado este punto de interpretación, la vida misma significa ser asertivos y tomar muy en cuenta las habilidades transmitidas por nuestro entorno, ¿no? Más cercano. Por otro lado, asimismo, Anton J., este autor, afirma que nos dice que las conductas resilientes son aquellos aspectos positivos que todos poseemos, pero que muchas veces no las conocemos o creemos no poseerlas, porque sentimos que ante unas situaciones adversas nos derrumbamos y no sabemos cómo hacerlas frente. La resiliencia no es un factor genético, es más bien una característica, virtud de pocos o virtud que pocos logran desarrollar en su vida. Bueno, concuerdo con este autor porque señala que nos hace referente a una actitud positiva, ¿no? Siempre en la práctica de entrenamiento tenemos ciertas dificultades, ¿no? Y acerca de esas dificultades, acerca de que nos sale mal en algunas cosas, nos, este, nos desanimamos, ¿no? Y en nuestro entorno también existen personas, ¿no? Que nos hacen desalientar. Por, eso- por, e- por ello, este, este autor, ¿no? Afirma que tenemos que tener una conducta resiliente, ¿no? Una actitud positiva para desarrollarlo, ¿no? Mediante la práctica y entrenamiento. Continuando con la exposición, vamos a hablar en cuanto al argumento 2, la actitud y la disciplina, lo cual es una pieza fundamental. ¿Por qué se dice que es una pieza fundamental? Porque mucho de las metas que el ser humano logra alcanzar va a requerir mucho de la actitud, la fuerza que él ponga y empuje que tenga para poder lograrlos, ¿no? Por eso hablamos como un respaldo de la mentalidad positiva. Según Reyes, afirma que el pensamiento positivo es una filosofía popularizada en los últimos años, que asegura que a través de una actitud optimista es posible lograr la motivación necesaria para cumplir objetivos.
Esto pasa pues mucho en la actualidad, ¿no? En lo que uno tiene como meta trazada, va a requerir mucho de lo que uno quiera lograr siempre y cuando mantenga esa actitud de querer hacerlo, ¿no? Viene de la parte interna del ser humano, ¿no? Y eso lo manifiesta externamente cuando logra alcanzar las metas que se está trazando, ya sea en laboral, en lo personal, siempre y cuando pues tenga las ideas totalmente claras. Asimismo, Reyes afirma que entre los beneficios del pensamiento positivo se citan las metas establecidas, sino también una reducción del estrés. Bueno, cuando tienes las ideas claras en tu vida, obviamente va a haber menos conflicto interno, ¿no? Vas a poder tener una visión más clara de lo que tú quieres hacer. Esto definitivamente para la persona le va a ayudar a disminuir mucha carga, ¿no? Mucha carga en cuanto a lo personal, a lo laboral en su entorno. Por otro lado, vemos a Lemos que afirma lo siguiente. Dice Aristóteles, habla de la felicidad, eudemonía, la virtud, la razón, práctica y las emociones como los pilares de lo que él denomina buena vida, algo que pensaba que todas las personas perseguimos. Para lograr llegar a esta buena vida, indica que es necesario desarrollar virtudes, hábitos buenos y contar con determinadas fortalezas. Bueno, pues así como el ser humano puede desarrollar habilidades para desempeñarse, también hay actitudes internas que él tiene que aprender a desarrollar para poder ser en el campo que él se desarrolla, sean estas sus fortalezas, ¿no? Hay una parte en la persona que indica que esto pues ahí le ayuda a manifestarse y a estar seguro de las cosas que él quiere lograr hacer, ¿no? Y esos hábitos se van a desarrollar conforme uno los practica diariamente y se forman innatamente en la persona. Como segundo respaldo, se puede hablar también de lo que es la clave al éxito. Según Marín Plasencia, señalan lo siguiente: la motivación es un estado interno que activa y direcciona nuestros pensamientos y está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Y todos ellos generan conductas que varían en el grado de activación o de intensidad del comportamiento. ¿Cómo así? Pues vemos en el transcurso de la vida del ser humano, hay actitudes internas que van a desarrollar para poder dirigirlo hacia una clave importante en su vida, ¿no? Hacia un objetivo, hacia una meta, siempre y cuando este objetivo la persona lo tenga claro, ¿no? Y eso le ayudará a descubrirlo en el transcurso de las diferentes etapas por las que pasa. Esto obviamente también contando actitudes buenas, positivas y hábitos que realmente sean de valor, que le den ese valor al ser humano. Por otro lado, vemos a Tinoco que afirma lo siguiente: de la investigación se desprende que el desarrollo de la gestión del talento humano se encuentra trabajado de manera exitosa en la organización. Se rescata la cultura organizacional, los valores y la ventaja competitiva. Permitirá a los empleados desarrollar nuevas habilidades y competencias. Bueno, esto más en un plano ya laboral en el cual se va a desarrollar el ser humano. Vamos a ver que ha alcanzado ciertas escalas, ¿no? De su talento, la capacitación, motivación, disciplina y llegar al éxito. El éxito personal para que la persona pueda sentirse libre y a gusto de lo que él ha logrado, ¿no? Siempre viendo del plano de lo que él ha podido alcanzar a base de su esfuerzo, ¿no? Que es la base para lo que él quiera desempeñarse a futuro en la empresa o en el lugar donde él se pueda desempeñar. De la misma manera, Cuadros afirma lo siguiente:
Por otra parte, tampoco se trata única o principalmente de que consideren meticulosamente las consecuencias de sus acciones o de que consideren todos los riesgos posibles. Esa es la versión contemporánea del consecuencialismo, pues la demilitación misma de las acciones es de algo complejo, a lo que se suma el hecho de que predecir consecuencias suele resultar en extremo complicado por la multiplicidad de variables que pueden implicarse en cada caso y las dificultades advertidas. Siempre vemos que para la toma de decisiones vamos a tener que enfrentar diferentes riesgos en la vida. Y ya vemos personas que de repente nos limitamos a no desarrollarlo por no querer fracasar, ¿no? Y esto se ve reflejado en muchas de las decisiones que tenemos que tomar, tanto en el ámbito personal, laboral y X, ¿no? Tener que arriesgar un poco si queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. A veces arriesgando muchas cosas hasta en lo personal, ¿no? Pero siempre y cuando lo que queramos alcanzar sea realmente lo que nos hace felices, lo que nos hace realmente ser humanos mejores. Bueno, ya llegamos a lo que son las conclusiones. Para finalizar, vemos que es visible que el talento del ser que nace en el ser humano va a permitir varias características, sean estas pues la disciplina, ya que mediante ello lo va a conllevar a una estimulación de una manera óptima, lo cual se acercará y verá los resultados que tuvo y que fueron mediante una autodisciplina. Asimismo, una mentalidad positiva y una buena actitud. Evitará también este tipo de desánimos que se crucen en el camino del desarrollo. Y ya para finalizar este tema del ensayo, pues hemos visto que en el transcurso de todas estas etapas en las que hemos pasado para poder presentar, ha sido muy valioso cada uno, ¿no? de los siguientes objetivos que hemos trazado como equipo de trabajo, ¿no? Así que eso es todo. Muchas gracias.